Dios os bendiga. Pues, ¿me escucháis bien todos? ¿Me escucháis bien? Amén. Deciros que, primeramente, bueno, me alegro de estar con vosotros. Llevo en este cuarto, pues, desde las 5 de la tarde. He tenido un programa, porque estamos haciendo un programa, porque tuve un sentimiento hace unos 8 o 10 días de abrir un canal exclusivamente para interceder por los enfermos y por los familiares y por la gente que está con un familiar y que no puede estar con ellos, y también por aquellos hermanos que han sufrido la separación de seres queridos. Y bueno, yo tuve en mi corazón, porque tenemos aquí en Barcelona, lo digo para que lo sepáis, como en todos los lugares, pero cada iglesia tiene su sello, pero tenemos dos especiales de la zona, que uno es la zona de Gerona y el otro es el sector de Barcelona. Son sellos muy potentes, donde se reúnen obreros y predicadores de toda España, y tenemos casi todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Luego hay mensajes, hay cantantes, luego hay temas doctrinales y hay un tiempo por la noche de preguntas y de comentarios acerca de doctrina. Y ahí pues nos incorporamos mucho y ya sabéis, estamos. Entonces yo veía que se hacían cultos, había música, que había cantantes, había mensajes, había predicaciones, había estudios, y luego al final se dedicaban 5 o 10 minutos para interceder. Entonces Dios puso una carga en mi corazón muy fuerte, porque yo decía, tenemos 600 o 700 sellos en España, se hacen 2 o 3 cultos cada día, los hermanos, los que cantan, los que predicamos, los obreros, todo el mundo, pero estamos en un momento donde se necesita un clamor especial, constante, por aquellas personas pues que están sufriendo. A raíz de esto yo tuve este sentimiento, lo abrimos. Por cierto, os decía que este es mi cuarto. Mirad, aquí os enseño, ¿vale? Estas son las peticiones que hemos pasado ahora hace un ratito, y hemos tenido un programa de 1 hora y media, de las 5 a las 6 y media, y entonces yo dije, Señor, ¿cómo dejo de predicar o hacer sellos y por orar? ¿Vale? Pero era tanto, yo sé cuando Dios me habla de una forma directa, y yo le dije a los ancianos de aquí, le dije, hermanos, me tenéis que disculpar, pero tengo que hacer algún sello, y seguir predicando, pero voy a descongestionar el tema de los sellos, porque tengo que hacer esto porque Dios me lo manda. Entonces, los hermanos, fue como, no sé, todo el mundo lloró, todos los ancianos se quebrantaron, me apoyaron, y desde entonces lo hemos abierto. Llevamos una semana. Se juntan 150 o 140, 130 personas, 20 o 30 obreros, candidatos, mujeres de Dios, hombres de Dios, y pasamos esos ratos. Tenemos, desde que empecemos, noticias especiales de gente que está saliendo de las UBIs, gente que está siendo desentubada, noticias preciosas. Sabéis que tenemos también noticias que nos conmueven el alma por gente que ha partido, y entonces esto se puso como canal, y yo dije, no sé el tiempo que vamos a estar, pero cada vez va más. Yo entro a las 5 de la tarde como a mi cuarto de guerra,
para alabar, adorar a Dios, y con ese equipo de gente que se incorpora, clamamos y Dios nos bendice. Yo quisiera traeros una palabra. Esto no es un mensaje de visita. No estoy ahora con vosotros, no me habéis venido a buscar al aeropuerto o a la estación de tren, no hemos comido juntos, no me habéis llevado al hotel, no, ni voy a dar un mensaje espectacular. Creo que en este momento sobran los mensajes espectaculares, los mensajes de detalles, a ver qué va a traer el hermano, qué bonito punto. Es un mensaje que Dios nos hable al corazón. Voy a tomar un tiempo, tengo un mensaje que Dios me ha dado en estos días, es un mensaje al corazón, no se va a descubrir nada. Eso sí, lo más pequeñito y lo más sencillo de Dios es lo más sabio de todos los hombres de la tierra. Amén. Entonces, hay un salmo que es en el Salmo 142. En el versículo 7, David dice, orando al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice David, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. En esta versión aparece parecido que dice, saca mi alma de esta prisión para así alabar tu nombre. Amén. Cuando yo leí esto, yo, hermanos, voy a hablar con mucha sinceridad, ya me conocéis como yo soy muy normal, sencillo, muy especial cuando Dios me usa, pero cuando Dios deja de usarme, soy un hombre corriente y común como todos los demás. Pero yo decía, ¿se me habrá pasado a mí que David ha estado en la cárcel alguna vez? Después de tantos años de estudio y de leer. Bueno, incluso hermanos que conocen mucho el Antiguo Testamento, yo les pregunté y les dije, oye, ¿vosotros sabéis si David estuvo alguna vez en la cárcel? Digo, a ver si se me ha ido cuando estaba escapándose o cuando se fue al campo de los enemigos o cuando estuvo con los filisteos. Y los hermanos me dijeron, no. Claro, yo sabía que José había estado en la cárcel, que había estado Juan Bautista, que había estado Jeremías, que había estado Pedro, que había estado Jacobo, que había estado Pablo y Silas, pero no recordaba yo que David hubiera estado. Claro, cuando yo vi eso, yo me paré detenidamente en el pasaje. Y claro, el título de arriba me dio la referencia de por qué David hace esta oración. Dice, oración de David desde la cueva de Adulán, por causa de la persecución de los enemigos. Entonces yo entendí que David no está en una cárcel física, no está en una prisión, no lo han juzgado por un delito y está cumpliendo una pena. No, David está libre de barrotes, de cerrojos, y está libre, hermanos míos, de cadenas. Él puede abrir y puede salir, pero esa cueva que David la ha buscado porque se escapa, porque en el desierto hay frío y hay calor, y porque hay alimañas, y hay fieras, y hay animales, y para recobijarse y refugiarse, David busca esa cueva. Claro, esa cueva, él en la persecución dentro de esa cueva, él busca la protección y el calor, y guarda el resguardo. Claro, desde esa cueva, él hace esta oración. Y él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hermanos, entendí que aunque él no está en una prisión física, pero la situación y la condición de David es como si estuviese, hermanos, en una cárcel o en una prisión. Así él lo expresa. Si yo hoy hablara con todos vosotros y hablara con las iglesias, con España, con los señores, con el mundo, y os diría, ¿estáis en una cárcel? Y diríais, no, hay una prisión, hay unos barrotes, estáis dentro de un sitio que no podéis, no, podéis salir cuando queráis a la calle, pero este confinamiento, esta situación, estos temores, estas malas noticias, esta, hermanos míos, inseguridad que hay en el mundo, este caos,
esto que vemos cada día en los parques y en la televisión, de un guardia civil, de un consejero de sanidad, de un político, de un presidente de Estado, que, hermanos, nos están metiendo noticias. Estamos todos en una situación que, aunque no tengamos una cárcel física, nuestro estado en este momento sentimos agobios, tristezas, sentimos heridas, sentimos, hermanos míos, rabia, sentimos impotencia y muchas otras cosas que luego hablaremos, hermanos míos, que este virus, por desgracia, ha traído. Mire, este virus tiene todos los componentes, atiendan ustedes, para acabar con un hombre o con una mujer. Y no me refiero a la vida física, estoy refiriéndome incluso a aquel que no tiene nada y que está en su casa. Yo tuve la experiencia de tener a mi hija en Madrid con este tema al principio cuando pasó, y mi yerno. Cuando ellos se curaban, mi hijo aquí en Barcelona cayó y estuvo 10 días ingresado. Y él estuvo 10 días y no pudimos estar ni sus hijos ni un servidor. Solo podíamos hablar por videollamada. Entonces, ¿por qué digo que tiene todos los ingredientes para, hermanos, acabar con un hombre y con una mujer? Porque cuando tú tienes un enfermo, tú tienes solo el mal de la enfermedad que tiene, sea grave o sea leve. Pero tú estás allí y él recibe tu calor y tú estás allí ayudándole y estás hablando con un médico, estás mirando el gotero, estás mirando la fiebre, le estás dando un poco de agua, le estás llevando la mesa para que coma. Pero, hermanos, en esta situación, lo más, hermanos, malo es que no solo están enfermos y no solo están incomunicados, sino que tampoco puedes estar con ellos en esos momentos. En nosotros, y lo digo por experiencia, se produce no solo la gravedad de la enfermedad, sino que la impotencia, la rabia, la desesperación, la tristeza, hermanos míos, de no poder estar con esa persona que tanto te necesita en esos momentos. Por eso os digo que tiene todos los componentes para hundir a una persona, literalmente. Menos mal que en estos momentos difíciles, lo digo por experiencia, tenemos a Dios de nuestra parte. Y no solo nosotros, sino también los que están. Yo, cuando hablaba con mi hijo, y hablaba como estoy hablando con vosotros, sonríamos, yo y mi compañera, un hijo que tengo casado aquí en casa, y le llamábamos y hacíamos sonrisas y bromas. Cuando apagábamos el teléfono, nos rompíamos y nos teníamos que meter en los cuartos a llorar. Así estuvimos 2 días. 2 días, pero uno de los días, segundo o tercer día, en una conversación que tuve con él, le dije: hijo, es muy desesperante, no puedo estar contigo allí, pero te voy a dar un consejo. Él es un cristiano de toda la vida, él tiene 40 años ya, y yo le dije: hijo, nosotros no podemos estar, ni tus hijos tampoco, pero Dios sí que puede estar a tu lado. Y yo le dije: habla con él. Escuchen esto. Lo mismo que a él os digo a ustedes. Le dije: habla con él. Y le dije: no hagas rezos, ni hagas oraciones de mente, de rituales, de liturgia. No. Tú habla como hablas conmigo, que soy tu padre, o habla como si fuera un amigo cuando te descargas. Cuéntale tu pena, cuéntale lo que te sucede. Llora si es necesario. Y como si tú lo tuvieras al lado. Mi hijo, cuando colguemos, él se puso a orar al Señor y a comentarle. Nada más estar orando en ese momento, su pastor le llamó y empezó a hablar con él de lo que yo le había dicho y de lo que Dios le estaba tratando, porque lo quebrantó, le hizo quebrantarse, le hizo llorar. Y en ese momento, cuando yo hago la segunda llamada a las 2 o 3 horas, yo le veo, y cuando le veo el rostro de mi hijo, digo: no puede ser, este no es mi hijo, porque yo lo conozco, es un hijo dependiente de su familia, de sus hijos, de su compañera y sobre todo de sus padres. Es un hijo que, aunque tenga 40 años, pero es un hijo familiar, es un hijo que está siempre, nunca ha estado sin nosotros un día.
Y yo sé que es un poco nervioso y sé que yo decía, la enfermedad no le va a hacer nada, pero le puede dar algo de los nervios. No, yo temía por eso. Pero él, sonriendo, me dijo, no os preocupéis. Y yo digo, no entiendo. ¿Qué le ha pasado? Y dijo, mira, cuando has terminado de hablar conmigo me he puesto a orar. Me ha visitado el Señor. Me ha quitado todos los miedos y todos los nervios. Y me dijo, señalando una silla que había al lado, está el Señor aquí conmigo. Así que tranquilos. A partir de ese día, os doy mi palabra, no derramemos una lágrima. Le llamábamos por conferencia de estas como si estuviera él de vacaciones en un hotel y nos riábamos, le hacíamos bromas, le enseñábamos las cosas y él nos enseñaba la habitación, la comida que le habían traído, nos enseñaba el balcón y yo decía, ¿cómo puede ser? Y Dios me dijo, aunque vosotros no podéis estar, pero yo sí puedo estar. Entonces, este hombre se encuentra en esa situación. Permítanme ir rápido, por favor. No quiero entretenerme con esta experiencia. Pero cuando... La pregunta es, ¿qué hacer Pichi en estos momentos? Yo he ido a un pasaje de la Biblia cuando un hombre está, hermanos míos, en una cárcel. Lo digo en un minuto para que se sitúen en el pasaje. Dice la Biblia que Herodes tomó a Jacobo, el hermano del Señor, y lo pasó a espada. Y lo mató. Al pueblo le agradó. Y viendo que al pueblo lo había agradado, dice la Biblia que cogió al apóstol San Pedro como el líder de ellos. La Biblia nos enseña que lo puso en una prisión, en una cárcel. Pero hay unos detalles a mí que me llamaron la atención. Lo primero es que dice el pasaje que Pedro estaba dentro del calabozo con un guarda a la derecha y otro a la izquierda y con una cadena que le ataba en cada mano de los guardas que tenía al lado. Pero en la puerta, cuando salía de la celda, había dos guardas también. Y luego había, desde la puerta hasta la principal, que era la de hierro que salía a la calle de la prisión, había un grupo de 12 guardas custodiando para que Pedro no se escapase. Yo no entendía esa seguridad tan grande y buscando las costumbres de los romanos, de las prisiones, encontré un detalle que, claro, me habló, y es que dicen que en aquel tiempo había presos que eran hombres influyentes, hombres de poder y hombres de dinero. Los soldados eran soldados que a lo mejor cobraban un salario y que arriesgaban sus vidas. ¿Qué pasa? Que aquellos hombres poderosos, con dinero, con lugar y posición, le cogían y los sobornaban y les daban dinero o les daban, hermanos, una promesa de poder o de que ocuparan otro sitio más relevante. Entonces, para una seguridad fuerte, lo que hacían era colocarle un guarda a la derecha atado de la muñeca a él, pero podía sobornarlo a este. Pero claro, tenía que también pasar por el segundo que tenía a la izquierda. Pero si por casualidad a estos dos de la prisión los hermanos sobornaban, tenían dos en la puerta y después tenían 12 más, hermanos míos, hasta llegar hasta el fondo, para que este hombre no se escapara. ¿Por qué digo que había este grupo de hombres? Porque la Biblia dice que había 4 grupos, hermanos, de 4. Por lo cuanto había 16, hermanos, soldados custodiando la vida de Pedro. Claro, a mí me llamaron la atención varias cosas. La primera es, vayan a entender, luego entraremos en el detalle, pero yo quiero que estén al tanto. Dice la palabra que entró un ángel, y vamos directo al tema, y la celda se iluminó, pero el ángel, dice, le tocó en el costado y le dijo, Pedro, levántate, atiendan ahora, ponte tu manto, cíñete el cinto y ponte tu calzado y sígueme rápidamente. Dice que cuando Pedro se incorpora, se le caen las argollas que tenían, se abre la puerta, pasa la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta los 16 que son, hasta llegar a la puerta principal.
Y cuando llega a la puerta principal, la puerta gigantesca de hierro se abre automáticamente y Pedro se ve en la calle. La Biblia relata y dice, Pedro pensaba que era un sueño. Pero no era un sueño, era una realidad. Atiendan, Dios lo había sacado de allí. Gloria a Dios para siempre. Quiero deciros que lo que a mí me llama la atención, por favor vengan ustedes conmigo, es que hay cosas en ese pasaje que una mente humana no puede entender. Porque yo leo la Biblia bajo el prisma de lo sencillo y de lo normal, y ahí es cuando Dios me habla a veces. Yo decía, ¿cómo es posible que han cogido a un apóstol, lo han juzgado y lo han pasado a espada? Ahora cogen a Pedro, lo van a juzgar por la mañana y posiblemente a mediodía o por la tarde lo van a matar. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Pedro, la Biblia dice que le tocó el ángel? Unos detalles, y ahora ustedes lo van a entender. Si vosotros venís a mi casa y llamáis al timbre y mi compañera os abre y vosotros veis que yo estoy en el sofá, perdonen por favor que haga esta escena, pero así me entienden, y yo tengo el mando, hermanos míos, en la mano o en el pecho, y yo tengo la televisión enfrente, estoy como estoy ahora, y yo estoy reclinado y yo estoy así, ustedes entienden que yo no me he ido a dormir. Yo he estado viendo un poco la televisión con el mando y un momento me ha venido un sopor y me he dormido. Si ustedes vienen a una clínica porque estoy con un enfermo y me ven en un rincón de un sofá, reclinado un poquito y durmiendo, entienden que yo no estoy, hermanos míos, durmiendo cómodamente, sino que lo que he hecho es que me he cansado y me ha venido sopor y me he dormido. Pero lo que me llama la atención es que, perdonen, por favor, la ilustración. Si tú vienes a mi casa y llamas, mi compañera te abre y te pone en el comedor, y yo salgo de mi habitación, y discúlpenme, por favor, y salgo sin camisa, y salgo sin zapatos, y salgo con los pelos hincados y la cara, hermanos míos, hinchada, ¿entiendes? Que yo salgo porque he estado durmiendo la siesta y porque yo me he acostado. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que cuando Pedro se quita el cinto, y cuando Pedro se quita el manto, y cuando Pedro se quita las sandalias, es que, señores, él no se queda dormido un momento. Es que Pedro se quita todo porque va a dormir y va a descansar como si estuviese, hermanos, de vacaciones. Y ahora yo decía, ¿cómo es posible que teniendo el problema que tienes, porque aquí es donde quiero parar, teniendo la situación que tienes, que han matado a un apóstol un día antes y mañana te van a matar a ti? ¿Cómo es posible que tú puedas estar durmiendo de esa forma? ¿Cómo puedes tener esa paz? ¿Es que es un súper espiritual Pedro? ¿Es que tiene una fe descomunal? ¿Es que es un hombre más especial que los demás? No, señores. No, indagando a ver dónde estaba el secreto, porque yo no sé si a ti te pasa, pero como persona te pasa igual que a mí. Cuando yo he tenido un problema en el hogar, pastoreando una iglesia, llevando una zona, un problema económico, un problema espiritual, un problema físico, un problema familiar, que he tenido que operar a un hijo, que he tenido hermanos que llevar o ir a buscar una prueba de un familiar y es una prueba grave que pueden dar una buena o una mala noticia. Esa noche, tú y yo no hemos dormido. Aunque intentas, hermano, dormir y cierras los ojos y te pones a ver la tele y te pones a orar y tú quieres desconectarte, pero la mente es como una olla de presión que no te deja descansar, aunque tú quieras, porque cuando hay un problema, una inquietud, una carga, no puedes dormir. Por eso uno de los síntomas, atiendan este tema, hermanos míos, que da Dios al creyente, y lo dice en un salmo, dice, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. El que tiene la paz de Dios puede, y el que tiene sosiego y tiene tranquilidad, cuando se acuesta, yo no sé si a ti a veces te da coraje, pero a mí sí, porque a veces yo sufro un poco insomnio, pero cuando yo veo, por ejemplo, un hijo, veo a mi compañera
que se acuesta, hermanos, ya a los 10 minutos está durmiendo, digo, válgame Dios, qué feliz son, hijo mío, y a mí tanto que me cuesta coger el sueño, porque a veces los problemas no te dejan descansar. Y entonces yo voy a Pedro y digo, vamos a ver, Pedro, ¿cómo puedes, con un guarda a la derecha y uno a la izquierda, en una prisión, atado con cadenas, 2 guardas en la puerta y 12 hombres más hasta la puerta principal, y que mañana te van a juzgar y posiblemente por la tarde, como a Jacobo, te van a pasar espada y tú estás durmiendo allí, perdonen, a la Bertola como si no pasara nada? No lo entiendo. ¿A dónde está tu fuerza? ¿Dónde está esa confianza? ¿De dónde te emana esa seguridad? Pero señores, leyendo la Biblia, leí un pasaje que me fundió. Ahí entendí, hermanos, el porqué. Porque cuando Jesús, antes de marcharse, Jesús tiene una conversación con Pedro. Y los que os gusta la palabra, cuando yo la diga, creo que lo vais a entender. Si no, no os preocupéis, que yo la interpreto. Le dice Cristo en el últimos capítulos del Evangelio de Juan: Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ciñirá y extenderá tus manos, y entonces te llevará donde tú no quieres. Y abajo dice la Biblia, eso lo decía Jesús con la muerte de que Pedro tenía que glorificar a Dios. Sabemos, hermanos, que por la historia dice que Pedro fue crucificado en Roma boca abajo, por lo cual el Señor Jesús, al decirle la forma que tenía que morir, extendiendo las manos, y al decirle esta frase, que cuando la diga, abrácenla, porque ahora viene, hermanos míos, el romper el mensaje y el aplicarlo para sus vidas. Jesús le dijo: Pedro, cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo, y al decir el Señor esa palabra, cuando seas viejo, el apóstol San Pedro apropió esa palabra. Pedro tuvo un seguro de vida sabiendo que él iba a llevar a viejo. Pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, hubiera cárceles, terremotos, hambres, hubiera naufragios, hubiera golpes, hubiera látigos, hubiera calabozos, hubiera prisiones, hubiera amenazas, le dejaran tirado, le apalearan, pero Pedro tenía una seguridad de una póliza que le había dicho Cristo con su boca: Pedro, llegarás a viejo. Y como él sabía esa palabra que Cristo le había dicho, posiblemente los guardas al lado le dirían: no sé cómo puede dormir este hombre, estando así, que no sabes que vas a morir. Y Pedro diría: no, yo no voy a morir. Y a lo mejor los guardas de los 16 que había le dirían: que te van a quitar la vida mañana. Pero él diría: no. O Herodes se acercaría y le diría: ayer maté a tu compañero, a mañana te voy a quitar la vida. Pero Pedro le diría: escúchame, no sé cómo, porque es imposible salir de este lugar. Hay una prisión, hay 16 hombres que me custodian, estoy atado aquí con 2 carceleros, y aparte, esta es una situación inexpugnable. Por lo tanto, humanamente, no hay forma de salir. Pero yo sé que yo en esta no voy a morir. Yo sé que en esta no sé cómo Dios se lo va a arreglar, pero yo sé que Dios me va a sacar, porque Dios me dijo que llegaría a viejo. ¿A dónde tenemos en estos momentos, hermanos míos, que ampararnos? Aquí está la respuesta. ¿A dónde tenemos, hermanos míos, que abrazarnos? ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Pues te lo voy a decir. Y ahora, por favor, recíbelo. Aquí está el mensaje y ahora empezamos a aplicarlo para ustedes. Estamos en el tiempo donde debemos, hermanos, de apoyarnos más que nunca en las promesas que Dios nos ha dado. Recíbanlo. Y cuando yo os diga esto, quiero amenes, quiero que le des la gloria, quiero que te entusiasme, quiero que le mandes besos, porque esto que voy a decir no es teórico, ni me lo he inventado, ni es aproximado. Esto es algo seguro. Como ustedes saben que cuando el hermano Pichi predica, lo que dice no está simplemente avalado por él, porque si no, no valdría. Es que está avalado por estudio y por la palabra. Escuchen esto, hay más de 3.000 promesas para la iglesia del Dios vivo. Y no te digo 20, ni 40, ni 60. Te estoy diciendo más de 3.000 promesas para la iglesia del Dios vivo. La Biblia dice, hermanos míos, que el apóstol San Pablo dijo en Romanos:
Escúchenme, somos hijos y como hijos somos herederos juntamente con Cristo. Reciban esto de las bendiciones y de las promesas del Señor. Por lo cual, en esas, hermanos, bendiciones van incorporadas todo lo que son las promesas del Señor. Si yo te fuera diciendo cosas, podría estar a hacerme caso hasta las 9:30 o las 10 de la noche, relatándote simplemente las promesas que hay para ti. Por eso, hermanos, hay promesas de compañía, hay promesas de restauración, hay promesas para ti, hermanos míos, de cuidado, hay promesas de vigilancia, hay promesas de defensa, hay promesas de amparo, hay promesas de esperanza, hay promesas, hermanos míos, de seguridad. Hay promesas, hermanos míos, de consuelo, hay promesas de descanso, hay promesas de gozo, de alegría, hay promesas de poder. ¿Por qué, Pichi? Me dices algunas, por favor, vayan cogiéndola y cada una que diga la van apropiando a sus vidas. El Señor dice en Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te sustento con la diestra de mi justicia. Este Dios os ha dicho en vuestra palabra, hermanos míos, está escrito por medio de las promesas, y ha dicho Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os lo diría. Me voy pues a preparar morada para vosotros, porque quiero que donde yo estéis, vosotros también estéis conmigo. Y ciertamente vendré y me tomaré a mí mismo. Señores, hay promesas de resurrección, hay promesas de cuerpo glorificado, hay promesas de calles de oro, de puertas de perlas, de mar de cristal, hay promesas de arrebatamiento, hay promesas de invocarle en el día de tu angustia y que el Señor te va a responder. Hay promesas, hermanos míos, de que Él viene pronto para llevarse a la iglesia. Por lo tanto, esto te lo transmito a ti. ¿Qué tengo que hacer, Pichi? Agárrate a las promesas del Dios vivo. Si tú te aferras, hay una palabra que dirás: no sé cómo lo va a hacer Dios, ni sé cómo lo va a utilizar, ni sé cómo me va a sacar, pero una cosa yo sé: que Dios ha dicho que estará conmigo, que Dios ha dicho que me librará, que Dios ha dicho que me cuida, que Dios ha dicho que soy como la niña de sus ojos, que Dios ha dicho que le llame en el momento de la angustia y que Él me va a responder. Así que, hermanos míos, le queremos decir gracias, Señor, por tus promesas, gracias por tu salvación, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Por eso, hermanos, esto es algo que está escrito en la Biblia. Y ahora yo tengo que transmitiros algo de parte de Dios para ustedes. Y prepárense, porque vamos a hablar ahora de algo muy importante. Leyendo en la Biblia, había un pasaje que dice, le hemos leído 1000 veces, pero me dio Dios una luz pequeña para interpretarlo, que a mí me encantó. Dice Dios, en estos momentos, miren, voy a hablar como si estuviera en una iglesia que yo estoy ahora y que estuviera pastoreándose en este momento. Hay pocas preguntas que el hermano Pichi no pueda contestar hablando de la Biblia y hablando de doctrina. Doctrinas buenas, malas, de hombres, de demonios, herejías. Te puedo contestar casi a la mayoría de cosas. Te puedo ministrar un consejo en un caos. Puedo solucionarte con la sabiduría de Dios cosas que dices tú, no hay salida. Dios te ilumina porque ha pasado. Pero hay ahora situaciones que solamente preguntas, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué? Y no tiene respuesta. Pero quiero mandaros 2 verdades. Y esto, por favor, métanselo en el corazón, porque hay muchas tonterías que se están diciendo. Esto que está sucediendo no es un juicio de Dios. Escúchenme, hay por ahí unos místicos, unos iluminados, que están diciendo cosas raras, que viene una nube de demonios, que no salgan afuera porque va a pasar el ángel de la muerte, que se unjan la casa con el aceite y la cabeza y... No hagan caso. Esto no es un juicio de Dios. Cuando Dios trae juicios, los trae selectivos y los trae dirigidos. Dios no trae juicios lo digo así para que ustedes me entiendan, sin, hermanos, analizar y sin canalizar los juicios.
La Biblia dice cuando destruyó Sodoma y Gomorra, había cientos de ciudades, pero Dios destruyó aquellas, porque el juicio caía sobre aquellas. La Biblia dice cuando terminó con la generación de Noé, pero Noé, sus hijos, sus nueras y su compañera se salvaron. La Biblia dice, hermanos míos, que cuando destruyó a Jericó, hermanos míos, cayó sobre Jericó. La palabra de Dios dice cuando vino el juicio sobre egipcios, la Biblia dice que hubo ranas, moscas, piojos, úlceras, piedras, granizo, y hubo tinieblas, pero la Biblia dice que los hijos, hermanos de Israel, los que estaban en las tierras de Gosén, ni había plagas, ni había ranas, ni había tinieblas, porque Dios los juicios los traía dirigidos. Entonces, ¿esto qué es, Pichi? Esto es algo elaborado, escuchen esto, por el pecado del hombre. Amén. El pecado en el hombre ha producido algo que dijo Dios, y los que le gusta la palabra atiendan. Y vio Dios cada vez que hacía algo que era bueno en sobremanera, que era el cielo, la tierra, los océanos, los animales, la vegetación, los árboles, los montes, y termina, y vio Dios que era bueno. Pero cuando el hombre peca, le dice Dios al hombre, por tu causa, lo que yo he hecho bueno, en sobremanera, por tu causa, la tierra producirá espinos y abrojos. La tierra no pecó, fue el hombre que la manchó con su pecado. Y los que os gusta la Biblia, haced lo que queráis ahora. Dice Romanos, la tierra gime con dolores de parto, esperando la liberación. ¿Por qué? Porque la tierra, el sol, el cielo, el cosmos, fue hecho por Dios para hacerlo la voluntad de Dios. Pero el hombre, cuando la manchó, manchó la tierra y manchó la propia creación y la propia naturaleza. Por eso, señores, la Biblia dice que la tierra gime. Atiendan, por favor. La palabra gemir es gritar. La palabra gemir es clamar. La palabra gemir es auxilio, es socorro, es ayuda, porque la tierra está pidiendo liberación. No pequé contra ti, fue el hombre que me maldijo. Lo que está pasando es producto del pecado del hombre. Amén. Ahora bien, ante esto, Dios dice en su palabra, ante las preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, Señor, Dios dice, como dice en un pasaje, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y así como se distancia el cielo de la tierra, así son mis pensamientos con vuestros pensamientos. ¿Me permitís que os diga algo? Todos ustedes, disculpen por favor, ¿me están entendiendo? Yo no estoy hablando a la pared, que la tengo aquí muy cerquita, ni tampoco a esta mesa que tengo aquí. Yo estoy hablando a ustedes. Por favor, os hago una pregunta y quiero que asentéis con la cabeza o levantéis una mano. ¿Me están ustedes entendiendo? ¿Me entienden lo que yo estoy hablando? Dios os bendiga. ¿Y por qué me entiendes? Porque tú y yo tenemos una mente. Somos humanos. Y nuestras mentes y nuestras ideas se procesan bajo la misma forma. Quizás entre vosotros haya gente que haya hecho una carrera. O a lo mejor ha estudiado hasta los 16 o 18 años. A lo mejor hay otros que son medio analfabetos. A lo mejor hay unos que tienen un coeficiente mental de 100 o 115 y hay otros que tienen un 80. A lo mejor hay unos que son unos expertos. Vamos a poner el mundo en sí. Un científico y un analfabeto. Un sembrador o un pastor con un hermano investigador. Un arquitecto, hermanos, un fontanero, un paleta, un electricista. Pero, aunque tengamos niveles, pero nuestra mente procesa de una forma. Y cuando uno te habla, otro te habla, aunque te hable un científico, pero él baja un poquito el listón
y tú le entiendes, porque nuestros pensamientos son iguales. ¿Lo estáis pillando? Entonces, cuando yo os digo algo, ahora pido que si queréis, le vamos a dar luego un aplauso a Dios, así como estamos. Porque estamos intentando entender una mente que no procesa como nuestra mente. Estoy hablando de la mente del Ser Supremo. Estoy hablando del Dios Todopoderoso. Estoy hablando del Dios infinito. Del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Del soberano, del justo, del eterno, del creador, del santo, del bendito, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del único Dios verdadero, de que la Biblia dice que todos los océanos los mete en el hueco de su mano, que la Biblia dice que con la palma de su mano mide los cielos, que la Biblia dice que creó las estrellas y las llama cada uno por su nombre de las millones que hay. De la Biblia dice que con su mano, sus 3 dedos, recoge todo el polvo de la tierra y que encierra los vientos en el depósito, el que tiene poder para que con un soplo se abra el Mar Rojo y con una orden separe el Jordán, y el que tiene el poder para, con la contestación a un siervo suyo que está orando, parar el mismo universo por una oración de un siervo suyo llamado Josué. Señores, este Ser Supremo, el Ser infinito, el eterno y el grande, esta mente es la que está actuando y que procesa en otro nivel que nosotros humanos no podemos. Por eso, si una hormiga levantara los ojos y quisiera compararse con el ser humano, diría cómo se mueven ellos, cómo sienten ellos, cómo piensan ellos, cómo actúan ellos, cómo trabajan ellos. Por eso sería muy, muy, muy difícil que la hormiga desde allí abajo entendiera la forma de procesar tuya y la forma de sentir tuya. Pues bueno, la comparación es muy pequeña, porque la comparación de una hormiga con un ser humano no es comparativa con un ser humano con la mente del Ser Supremo, del Ser Grande y del Ser Eterno. Por eso yo ahora quiero darle a Dios un aplauso, porque Él lo merece, para gloria y honra de su nombre. Que reciba gloria, que reciba poder, que reciba alabanza. Amén. Él procesa en otro nivel. Nosotros cuando pasan cosas, juzgamos lo que pasa aquí. Pero es que Dios los ve bajo su prisma. No sé si me estáis entendiendo. Cuando alguien sale de una UBI o sale entubado y llega a su casa y abraza y dice, gloria a Dios. Pero la pregunta es, cuando uno, corto de días, joven, se ha metido y parte, aquí nos queda, hermanos míos, el dolor y las heridas. Y ahora entramos en el por qué. Pero nosotros juzgamos lo que estamos viviendo, sin más. Pero no se olviden ustedes que Dios está en el cielo y está mirando desde arriba. Y Él está en otro nivel de pensamiento que nosotros. ¿Por qué? Porque os lo digo, y así por favor me acompañan, que ahora lo vais a entender, porque esto, hermanos, no tiene explicación si no es una mente cristiana y si uno no tiene fe. Decía Pablo, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Decía Pablo, para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Decía Pablo, ausente en el cuerpo, presente con el Señor, lo cual es mucho mejor. Pablo decía, estoy a punto para ser sacrificado. Voy a morir, hijo mío, en cada momento, en cualquier momento. Pero escucha, hijo, tranquilo. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla, por lo cual me tiene Dios preparada la corona de la vida. Pero no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. No sé si me estáis entendiendo, pero cuando aquellos mártires en el circo romano salían, ¿qué pensáis? ¿Que no eran humanos? Que cuando aquellos leones les mordían un brazo y se los arrancaban,
que no sentían dolor, que cuando un hijo se lo arrebataban de las manos y se lo llevaban, ¿pensáis, hermanos míos, que no se les rompía el alma? La pregunta ¿es que entendían lo que pasaba a aquellos hombres y a aquellas mujeres? Pero hermano, la historia nos cuenta algo, que aquí inclinamos nuestras cabezas y solamente tenemos que decir, no hay quien te aguante. En vez de gritar, temblar, llorar, dice la historia, se arrodillaban y abriéndose las celdas de los tigres y leones que los dejaban 2 o 3 días sin comer para que cuando saliesen los despedazaran, aquellos levantaban sus manos y comenzaban a cantar un coro para Dios. Cuenta la historia que los tribunos se apretaban los oídos y a los guardas les decían, hacerlos callar, no son normales. ¿Cómo es posible que ante la muerte estén llorando, cantando? ¿Cómo es posible que no tiemblen? ¿Por qué no se desesperan? ¿Por qué no tienen miedo a la muerte? ¿Qué clase de personas son? Señores, ellos admitían el dolor, pero ellos tenían promesas de un Cristo que les había dicho, una, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el espíritu y el alma nada pueden hacer. Tenían la promesa de un Cristo que había dicho, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también de aquel Cristo que había dicho, aquel que quiera ganar su vida por mí, la perderá, pero el que pierda la vida por mí, la ganará. Tenían la promesa de un Cristo que había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señores, la meta del creyente no es en esta tierra. La meta del creyente está en el reino de los cielos. Y ahora recibir esto. Nosotros vivimos esta vida aquí, 60, 80, 90 años, gozando de la familia, gozando de los hijos, gozando de los nietos, media vida durmiendo, otras trabajando. Por un día bueno hay 4 malos y hay 4 de dolor, pero vivimos esta vida temporal. Pero señores, es temporal. La muerte, señores, no es el término. La muerte no es la aniquilación. La muerte no es la destrucción. La muerte es un cambio. La muerte, señores, es la puerta que te abre a la vida eterna verdadera. Por eso, cuando yo os diga esto, quisiera terminar, porque escuchen que esto es terrible. Lee la Biblia en el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Cómo te empieza? Y por la fe, Abel trajo una mejor ofrenda delante de Dios. Y por la fe Noé condenó al mundo y salvó a su familia. Y por la fe no fue traspuesto. Y por la fe Moisés fue, hermanos míos, un hombre que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, abrazando los vituperios de Cristo. Y así vemos a Elías y vemos a los patriarcas. Y por la fe Abraham consiguió que con su compañera Estel y el viejo de él saliese una gran nación, creyendo en contra de lo normal y de la esperanza. Señores, así empieza. Vaya héroes. Pero si tú lees, fueron librados del fuego, taparon boca de leones, hicieron correr ejércitos, derrumbaron murallas, entraron en hornos y salieron. Gloria a Dios por ese capítulo 11. Pero ¿por qué no lees la segunda parte? Pero la segunda parte dice, pero otros fueron perseguidos, otros fueron azotados, otros fueron encarcelados, otros murieron, otros fueron apaleados, otros pasaron hambre, otros fueron aserrados y otros fueron pasados a espada. Pregunto yo, ¿qué héroes eran mejores? ¿Los de la primera parte o la segunda? ¿De quién era Dios más Dios? ¿Del primer grupo o del segundo? ¿De quién era más Dios? ¿De Jacobo que pasa espada o de Pedro que lo saca de la cárcel? No sé si me entendéis. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Y por favor, atiendan. Esto fue algo que Dios me dio hace poco y lo voy a compartir con ustedes. Me dijo Dios, porque esto
A mi mente no se me puede ocurrir. Por eso digo que Dios me dijo, el Espíritu Santo. No solo deseáis el cielo por lo que hay, sino deseáis el cielo por lo que no hay. Os doy mi palabra que yo no entendí eso. Porque si yo os hablo a vosotros ahora, de aquí 2 meses o 3, ojalá ya estemos todos libres y ya se haya acabado todo y hayan encontrado el antídoto y paren todo, y yo voy allí y os digo, hermanos, he estado en un sitio de vacaciones increíble, ¡ay, qué bonito! Sí, Pichi, oh, una maravilla. ¿Dónde es? En tal pueblo. ¿Y qué? Mira, escuchen esta frase, el hotel es de exagerado. Hay una piscina, es un escándalo. Al lado tenemos el mar, a 50 metros. Hay unos paseos, hay unas terrazas. Lo estoy viendo, hay unos chiringuitos, hay unas tiendas de souvenir para pasear. La gente es buenísima. Es un pueblo de familias, no hay jaleos, perdonen, no hay drogas, no hay escándalos, no hay líos, no hay mal ambiente, es todo de familias disfrutando. Te estoy diciendo, hay. Y tú me dices, ¿dónde es ese hotel? Mira, apúntatelo en tal sitio, en tal pueblo. Y tú vas, yo te informo de lo que hay. Y con lo que yo te estoy expresando, tú coges, hermanos, y te vas. Pero desear un sitio por lo que no hay, pues como te has quedado tú, me quedé yo. Con esa cara. Sin entender nada. Pero entonces, como una especie de ráfagas, les empezaron a cruzar textos como fuera un cartel luminoso y me decía, no hay, por favor, llanto, no hay dolor, no hay maldición, no hay pecado, no hay demonios, no hay enfermedades, no hay entierros, no hay tristeza, no hay cementerios, no hay operaciones, no hay cuerpo pecaminoso, no hay deseos malos, no hay cargas, no hay heridas, no hay agonía, no hay depresión, no hay. Yo dije, ahora lo entiendo, pero me dijo Dios, pero da la vuelta. Y la misma Biblia que te dice lo que no hay, te dice lo que hay. Hay calles de oro, hay puertas de perlas, hay mar de cristal, hay, hermanos, vida eterna, hay cuerpo glorificado, Dios mío de mi vida, hay mente semejante a la de Cristo, hay arrebatamiento, hay, hermanos, patriarcas, acompáñenme, hay profetas, hay apóstoles, hay iglesia, y hay seres queridos que se nos han adelantado, vivos, que están con Él y que los podremos ver y los podremos abrazar. Y también hay un trono donde está el Cordero, que le vamos a tirar la corona y le vamos a decir, solo tú eres digno de recibir la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Hay luz, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay eternidad, hay cielos nuevos, hay Padre, hay tierra nueva, hay nombre nuevo, hay nueva vida, por lo cual, señores, no solo deseamos el cielo por lo que no hay, sino que también lo deseamos por lo que hay. Por lo tanto, el mensaje es el siguiente. ¿Qué tengo que hacer en estos días, Pichi? Aférrate a las promesas de Dios que son para ti. Primero. Segundo, ¿cómo puedo aguantar estos momentos? Os digo 4 textos rápidos. 1, Santiago. ¿Estáis afligidos? Hacer oración. 1. Segundo, Pablo, a Efesios. Orar en todo tiempo para poder resistir
el día malo. Tercero, Cristo, nuestro ejemplo. Está mi alma angustiada y tengo una tristeza de muerte. Pero eso, en vez de ir a aliviar, se complica más. Y la tristeza y la angustia, hermanos, aumentan y se convierte en agonía. Y dice la Biblia, por favor, ustedes que están ahí, díganle amén, denle un beso, hagan lo que quieran. Dice, contra más grande era su agonía, más él oraba. Amén. Contra más grande era su agonía, más él oraba. Y dice Pedro, os he hablado de Santiago, os he hablado de Pablo, os he hablado ahora de Pedro y os he hablado del propio Cristo. Ahora va la de Pedro. Esta recibirla, que es para estos días, es el mejor remedio, la mejor receta, la mejor medicina. Dice la Biblia, echar toda vuestra ansiedad sobre él, sabiendo que él cuida de vosotros. Echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. ¿Qué sacaremos de ahora? Pues te lo digo en un minuto y si Dios quiere, termino. Yo tuve un tiempo, hace 5 años, más o menos, que tuve que estar 1 año y medio cuidando a mis padres, que ahora están en el cielo. Los dos me cayeron enfermicos, se cayó mi padre, se rompió la cadera, lo tuve en casa. Mi madrecita ya no podía caminar casi, tuvo que estar en una clínica, en un ingreso largo, ya sabéis que se llama, aquí en Cataluña se llama el ingreso de larga durada, ¿vale? Meses, porque sabían el tema que tenía en casa con mi padre y la propia asistente decía, no puedes bandear con los dos porque mi madre necesitaba un trato especial. 1 año y medio, sin salir a ningún lugar, sin hacer mercado, sin poder ir a un culto, en casa con mi padre cuidándolo y en los hospitales estando con mi madre, hasta que partieron los dos. Yo me acuerdo que era tanta la agonía que por las noches a veces me levantaba, perdonadme, me faltaba la respiración. Y os hablo, ya veis cómo os estoy hablando con el corazón. A las 5 de la mañana o las 5:30, tenía un chándal al lado. Me ponía el chándal y me ponía, hermanos, las zapatillas. Y abría y me iba a un bar que tenía a 20 metros de mí, que abre a las 5:30 o las 6. Me pedía un café con leche y una tostada. Había, me acordaré, y lo tenemos aquí, había 2 televisiones grandes y había un espacio. Y yo veía a la gente entrar y salir. Y yo veía las televisiones, las noticias. Bueno, eso me daba la respiración. Y luego, una vez en una terraza, que salíamos yo y mi compañera cuando estaban a veces mis hijos con mi padre, y ellos me decían, iros a dar un paseo. Y íbamos a una terraza a 50 metros de casa y nos sentábamos y yo llorando le dije una vez a mi compañera, todo esto que está pasando, la pregunta es, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá con esto? Dije a mi compañera, algo bueno sacará Dios de todo esto. Mi compañera me miró y me dijo, valorar las cosas más insignificantes. Amén. Cuando salimos después de 1 año y medio, iba mi compañera, la pobre, me acuerdo yo, y iba con la hija una vez en un centro comercial, hacía poco que ya había pasado. Iba la pobrecita mirando todo, como si viniese de una montaña que nunca hubiera visto nada. Estoy hablando de la hermana Dolores, mi compañera que ha estado en medio mundo. Y miraba las letras, y miraba los escaparates, y miraba, y se sentaba, y se reía, y cogía con las chicas, y yo decía, Dios mío, pero
¿qué pasa? Parece una loquica, y decía mi hija, déjala, que ha estado sufriendo mucho. Y ella dormía tranquilamente porque estaba valorando todo lo que tenía. Vamos a valorar las cosas de Dios. Vamos a valorar un abrazo de una familia que no lo podemos hacer ahora. Vamos a valorar la mano de un hermano. Vamos a valorar la caricia de un padre. Vamos a salir de aquí siendo mejores de lo que somos. Termino. El otro día vi un testimonio que me rompía. Sacan un hombre de unos 75 años, 80, en una silla de ruedas de un hospital. No era el hombre paralítico, andaba, pero había quedado flojo del tratamiento y, como sabéis, le acompañaron hasta el coche con una silla de ruedas. Cuando estaban despidiéndose, los médicos le dijeron: señor fulano, quiero que sepa que para librarlo a usted y poder sanarlo, hemos tenido que traer una máquina especial que no entraba dentro del seguro suyo. Esta máquina vale 300 euros ese día que le hemos traído. Se lo comentamos para que usted lo sepa. Lo va a tener que pagar. Lo va a tener que pagar. Aquel hombre en ese momento agachó la cabeza y empezó a llorar. Cuando lo vieron llorar, los médicos y las enfermeras se asustaron y le tocaron y dijeron: no, no se ponga así, no se ponga nervioso, no pasa nada, no se preocupe. Si usted no tiene dinero, ya vamos a mirar a ver qué se puede hacer, o mandamos una estancia, o se fracciona, o tranquilo, 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 tranquilo. Y aquel hombre, con lágrimas, pero con una sonrisa, miró al médico y a las enfermeras, dijo: no, no lloro por pagar. Soy un empresario y me sobra el dinero para pagar 500 euros por la máquina, o 300. Dice: lo que pasa, que he estado 80 años respirando el oxígeno y el aire que Dios me ha dado gratuitamente. Y ahora, por un día que me lo habéis dado en los hombres, tengo que pagar 500 euros. Desde hoy, cada vez que respire, le daré gracias a Dios por darme el oxígeno. Quiero deciros que vamos a salir mejores de aquí. No se preocupen. Háganme caso. Aguanten, mantengan firmeza, mantengan la fe, estén en sus casas, oren y busquen, apáñense como puedan, con un saco de patatas, con unos macarrones, con 2 barras de pan, con 4 natillas, apáñense como puedan. Pero escuchen, han pasado cosas peores de las que estamos pasando, aunque esta situación, tú dirás: Pichi, no puede ser. Sí, perdonen. Si ustedes echan mano a la historia, aunque no ha sido como hoy en día, pero la viruela mató, hermanos, a 50 millones de personas. El sarampión, la peste negra, la peste bubónica, la gripe española mató a más de 500 millones de personas. Escúchenme ustedes, en el mundo. También, hermanos, los terremotos. Por lo cual, estas pandemias, estos virus, ha habido estragos. Lo que pasa es que en aquel tiempo, en Sudamérica está a 10, 11 o 12 mil kilómetros. Hace 300 años no había a veces conexiones. Hoy en día está todo entrelazado. La cosa la habéis visto. Empezó en China y al mes estaba toda Europa infectado. ¿Lo estáis entendiendo? Por los aviones, por los enlaces, por las empresas, por la importación, por la exportación. Pero hoy en día la viruela se ha erradicado. ¿Sabéis dónde está? En un laboratorio. Ahí lo tienen. El sarampión ya no pasa nada. La peste bubónica ya no existe. La peste negra tampoco existe. Ahora el sarampión sale, te ponen una cuando eres pequeñito y ya no hay problema. Esto pasa. 2 meses, 1 mes, 3 meses, tranquilos. Esto pasa y todos vamos a volver. Ahora es momento. Decía el hermano que me ha dejado: lo difícil no es llegar, lo difícil es mantener. Así que afirma tus pasos, afirma tu fe
Esto pasa y vamos a decir como el Cantar de los Cantares. Se oye la voz de la tórtora, se va el invierno, anuncia que el verano llega y se van las tormentas por la fe, en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga. Amén. Y queremos darle a Dios un aplauso, porque Él se lo merece. Amén. Apláudele a tu Dios con alegría. Santo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando queráis, hermanos, que Dios os bendiga mucho.